Buena jornada, compañeras y compañeros de Fogón en Fogón. Esta semana de abril que ya transcurrió y la que viene por delante, tanto tiene que ver con mojones históricos de la reciente y pasada historia uruguaya, nos va a llevar hoy a dedicarle esta columna precisamente al que podríamos denominar el abril uruguayo. A mí no me gusta mucho hacer esta suerte, este ejercicio, a veces tan motivador de, entiendo yo, forzar acontecimientos históricos que permitieran arrojar luz sobre los hechos del futuro, porque me parece que en algunos casos es una torpeza y porque además pierde la objetividad como hecho histórico y se carga de una subjetividad que, convengamos, como todo elemento subjetivo, puede justificar para cualquier objetivo y para cualquier fin. Así hay tantos Artigas, Bolívar y San Martín como interpretaciones hay sobre el carácter subjetivo del papel histórico que pudieron cumplir. Pero sí hay algunos elementos que, si no se trata del hecho histórico como tal, sino como un hecho anecdótico, pudiera ser mencionado. Y en ese caso, bueno, ustedes saben que el 19 de abril se cumple todos los años el aniversario, que en el caso de Uruguay es fecha patria nacional, del desembarco de los 33 orientales, que no eran ni 33 ni todos orientales, como ya sabemos, pero que marcó un mojón histórico en lo que fue la lucha por la independencia. Historia escrita, además, seguramente, de allí la mención de 33 orientales por alguna pluma masónica, pero bueno, no nos vamos a detener ahora en lo que fue la construcción de la identidad nacional de mano de historiadores y de alguna manito por allí de los masones. Lo que sí es que ese desembarco se produce, o esa nueva gesta de la lucha por la liberación, se produce con la bandera tricolor, con el lema libertad o muerte. Permítaseme aquí abrir un pequeño paréntesis en estos momentos y volver rápidamente al presente, en estos momentos en que Cuba está siendo estrangulada por el bloqueo económico y que aparentemente podría ser el nuevo objetivo militar de Estados Unidos, que la oposición, los cubanos desde Miami, que están abogando porque la revolución cubana caiga, están de alguna manera denostando la famosa consigna de la revolución cubana, patria o muerte, por patria o vida, en lo que es, además de una clara disputa conceptual, una ignorancia supina sobre lo que implica la palabra muerte en algunas de las gestas heroicas, tanto en la cubana patria o muerte como en este caso libertad o muerte, o si se quiere más específicamente en el caso de los uruguayos, porque esta es una columna para uruguayos, estén donde estén, en nuestro himno nacional, ¿no? Oriental es la patria o la tumba. Es decir, que posiblemente hubiéramos querido poder tener un relato que fuera un poco más ameno, más alegre, pero nos tocó la herencia de la tragedia española y bueno, con eso hay que calarse. Pero fíjense ustedes, libertad o muerte, entonces, era la consigna y el lema con el que desembarcaron aquellos hombres para empezar la segunda etapa de la gesta libertadora. Y allí es donde yo digo que posiblemente, tomado eso como un hecho anecdótico, haya quizás condicionado el mes de abril para toda la historia. El 14 de abril de 1972, comandos tupamaros salen a ejecutar a integrantes del Escuadrón de la Muerte que operaba bajo el auspicio del gobierno de Juan María Bordaberry. Comentario para los que dicen que en 1971 Uruguay era una democracia plena. Y son asesinados 8 militantes tupamaros, algunos de ellos ejecutados además, cuando ya se habían rendido sin la más mínima posibilidad siquiera de enfrentar un juicio. 3 días después, el 17 de abril, son masacrados los 8 militantes, los 8 mártires de la seccional 20 del Partido Comunista del Uruguay, en ese mismo año.
Y un 21 de abril de 1974, yo me voy a animar a sugerirles a ustedes un artículo publicado en Caras y Caretas que habla sobre las muchachas de abril, las pibas de abril, Laura, Silvia y Diana, que fíjense ustedes, ¿no? Fueron asesinadas en plena dictadura militar, a poco menos de un año del golpe de Estado, cuando en 1972 prácticamente ya había sido, sobre fines de 1972, perdida su capacidad operativa la guerrilla urbana del MLN Tupamaros. Aún no había empezado una persecución por parte de las fuerzas represivas contra los militantes del Partido Comunista. Se había venido el golpe de Estado de junio del 73 y las gurisas estaban allí como una célula aún combatiente, cumpliendo su papel y de alguna manera haciendo flamear la bandera de libertad o muerte, o en el caso específico de ellos, de un país donde la patria fuera para todos. Quiere decir que este abril estaba condicionado, y además condicionado por las luchas, que estas son algunas de las menciones. Por supuesto que nosotros no pretendemos simplemente rememorar las fechas meramente épicas o de martirologios, pero sí es cierto que abril en Uruguay tiene como esas características. Y en el caso particular de las barras que toman mate en torno al fogón, de fogón en fogón, el 28 de abril de 1989 va a morir en Francia Raúl Sendic, que por supuesto él ya había dado varias jornadas de lucha hasta su captura final en septiembre. Y fíjense ustedes que si bien esa no fue una muerte que estuviera en el contexto ni de la del 14 de abril, ni del 21 de abril, ni del 17 de abril, Raúl Sendic de alguna manera era la imagen de los tantos uruguayos y uruguayas que bajo una consigna parecida ofrendaron su vida de libertad o muerte. ¿Por qué es importante la memoria? ¿Por qué es importante volver sobre estos asuntos? ¿Por qué es importante todos los 21 de abril ir allí a hacer el acto de homenaje al apartamento donde fueron asesinadas las gurisas, pegarse una vueltita por la casa de Malvin, donde fueron asesinados el compañero Martirena y su mujer, su compañera Ivette Jiménez, los dos compañeros de la organización guerrillera? ¿Por qué ir todos los 17 de abril a la seccional 20 del Partido Comunista? ¿Por qué seguir reivindicando los 28 de abril el acto de homenaje a la práctica y al pensamiento de Raúl Sendic? Porque eso, en estos tiempos que corren, en tiempos donde la derecha cada vez es más fuerte, donde la derecha viene ganando distintos escenarios electorales, donde se vienen llevando adelante planes estratégicos de larga profundidad, que incluso que va a llevar, ya nos dedicaremos a hablar de esto en algún momento, al tecnofascismo, la dictadura fascista con el uso de la inteligencia artificial, como ya se viene utilizando en la guerra de Israel contra Gaza y en Medio Oriente. En realidad contra Gaza hay que hablar de genocidio, no se puede hablar de guerra. Pero esos elementos están allí, con Cuba bloqueada como nunca en su historia, y con la amenaza militar permanente de ser invadida, con lo que pasó el 3 de enero en Venezuela. Con ese escenario político que se viene, la memoria, que como toda memoria, como todo rescate de los elementos históricos, siga permitir generando identidad, y en este caso, identidad de izquierda.